amigos y familia y hermanos, gracias por visitar mi canal nuevamente. Le quiero dar gracias también a Dios porque me permite compartir con ustedes este canal. Y pues el día de hoy voy a compartir con ustedes acerca de los papás y pues yo le doy gracias a Dios por el papá que me dio y ha sido de impacto muy importante en mi vida y quiero hablar sobre eso, sobre por qué es muy importante tener un papá y cómo afecta a los niños y su desarrollo y a la sociedad en general. Y pues estoy haciendo esto porque escribí algo acerca de los papás el día del papá y me pidió mi papá que lo compartiera, entonces lo voy a compartir con ustedes también. Y primero voy a hablar de por qué es importante tener un papá. Y bueno, pues um, creo que hay muchísimas estadísticas y pueden buscarlas por allí y van a ver que es muy importante tener un papá. Y pues quiero hablar primero de los niños. En general es muy importante para un niño tener un papá, crecer con un papá, porque esto les ayuda a su identidad. Y especialmente cuando ellos crecen y se forman en los hombres que van a ser, ellos lo hacen por medio del rol que ellos ven en sus padres. Entonces, por eso es muy importante para los varones, niños, tener un papá, porque el tener un papá es como un guía a ser a saber cómo ser un hombre cuando ellos crezcan, a aprender a tratar cómo trata un hombre a los demás y cómo controla también su carácter, porque sabemos que la mayoría de los varoncitos o niños tienen más energías, tienden a ser más explosivos, tienen muchas fuerzas. Entonces, el tener un papá les enseña a cómo controlar todo eso y saber direccionarlo de la manera correcta. Muchas mamás también lo hacen, pero en cuanto va pasando el tiempo, pues se vuelve más difícil porque solo hay una cantidad de cosas que una mujer puede mostrar, enseñarle a un niño o un varón, porque una misma no es varón, ¿verdad? Y siempre es necesario tener ese buen rol de un buen padre para poder aprender a ser un buen hombre. Y también es importante para los varones o niños tener un papá, porque pues hay muchas estadísticas que muestran que la mayoría o un 70% de los hombres que están en la cárcel por crímenes de violencia son hombres que no tuvieron un papá. Entonces, de todos los hombres que están en la cárcel por crímenes violentos, el 70% de ellos no tuvieron un papá. Muchas verdades acerca de vivir sin un papá y cómo le afecta a los niños. Son 4 veces más probable que un niño sin papá viva en pobreza, y para los niños también mucho más probable es tener problemas de, de carácter y de comportamiento. Es más probable que los maltraten por falta de un padre en el hogar. Y pues sí, más probables de cometer crímenes y más probables de ir a la cárcel. Pero pues esas son las razones. Tristemente hay estadísticas que demuestran esto, que sí hace falta un papá y son importantes para el desarrollo de los niños. Yo personalmente, teniendo un papá que me instruyó a mí y a mi hermano, mi único hermano, puedo decir que él le ha enseñado a formar su carácter, y lo que amo de mi hermano es que él
él no es una persona que tiene miedo o vive inseguro. Yo creo que el hecho de tener un padre nos ayuda a ser seguros de nosotros mismos, porque el padre, eso es lo que él hace. Un papá te brinda esa seguridad y esa protección. Entonces, si creces con eso, naturalmente para ti muchas cosas en la vida no son cosas a las que le temes o a las que tienes miedo a afrontar, porque pues tu papá ya te enseñó a afrontarlas. Y es algo chistoso porque nuestro papá, y yo creo que muchos otros papás pueden decir esto de los papás, que a veces ellos tienen una manera de enseñarnos que las mamás siempre están así como ay, preocupadas y todo, pero los papás te impulsan a hacer cosas que pues muchas veces parecen peligrosas o parecen muy difíciles, pero gracias a que está allí el papá, pues todo está bajo control. Y son experiencias muy emocionantes, pero son cosas que te ayudan a crecer sin miedos, sin inseguridades y sin miedos a afrontar la vida. Entonces, esas son las razones por las que para los niños varones es importante tener un papá. Y bueno, porque es importante para las niñas tener un papá, pues es importante porque para las niñas, nosotras como mujeres, naturalmente buscamos el afecto de un varón. Entonces, si tenemos un papá, ese afecto que buscamos se llena por medio de nuestro padre. Su atención, su cariño, su respeto, eso todo también enseña a la mujer cómo debe de ser tratada y crece con esa seguridad de igual manera. Crece siendo segura de sí misma y no y no hay algo que creo que aprendí de mi papá, es que no me creo todo lo que me dicen de así, o cuando era joven de muchacha, pues si venía un muchacho y me hablaba bonito, eso no era lo que me conquistaba a mí, porque pues aprendí que cualquiera te podía hablar bonito, pero lo que importaba era el trato, y eso lo aprendí de mi papá, por cómo él me trataba, y no solo me hablaba bonito, pero también me lo demostraba. Como nosotros como mujeres tenemos en nuestra naturaleza el buscar el afecto masculino, desafortunadamente las niñas que no tienen papá tienden a buscarlo muy temprano, buscar a un varón en su vida muy temprano en su edad, y terminan estando sexualmente activa a muy temprana edad, porque pues el buscar a un hombre del sexo opuesto terminas creando una relación de ese tipo. De hecho, las estadísticas dicen que las niñas sin padres tienden a ser 7 veces más probables de quedar embarazadas a una edad muy temprana, y tienden a también a sufrir más, a ser más probable de que sufran sufran abuso y negligencia de su futuro esposo o también de su madre. Y también tienden a caer en el abuso de las drogas y el alcohol por depresión o por no encontrar ese afecto masculino en su vida, o no llenar esa necesidad, y 2 veces más probables de dejar la escuela, a la high school, la prepa, sin terminarla. Entonces son algunas de las razones por las que es importante tener un papá. Cosas que te ayudan de tener un papá es que
cuando una le toca llega al tiempo donde tiene que escoger a un esposo, a su varón, una sabe escoger sabiamente. Como mujer que ya experimentó el conocer a un varón cercanamente, que es el papá, pues ya uno conoce a cómo es un hombre y cómo deben de tratarla y cómo deben de respetarnos y saber discernir esas cosas. Entonces, creo que cuando uno tiene un buen papá, pues también llegas a tener un buen esposo, porque sabes, conoces lo que es un buen varón, un carácter correcto y un trato correcto. Bueno, también quiero contarles una anécdota y una cosa que, um, que me hizo escoger a mi esposo. Una de las razones por la que yo lo escogí a él como padre de mis hijos es que recuerdo, porque yo creo que él es un varón que ha sido bien formado por sus padres y por Dios, porque su Padre Jesucristo creo que le ha mostrado también cómo ser como persona. Pero algo que vi en él que me hizo tomar la decisión también, o me convenció de que él era la persona para mí, fue el trato que él le daba a su mamá. Yo vi que él era muy cariñoso con ella, era muy amoroso y estando en la iglesia veía que después del servicio platicaba con ella, la abrazaba, como si fuera un niño chiquito, pero en varón ya adulto, ¿verdad? Y yo amé eso de él y dije, pues yo quiero ese varón como mi esposo, porque si él trata así a su mamá, él me va a tratar así. Y así es, así ha sido él. Y pues solo quiero contar esta anécdota porque creo que la persona que él es fue gracias a cómo lo instruyó sus padres, y la persona que yo soy también es gracias a cómo nos instruyó mis padres, y creo que eso es lo que ha hecho de nosotros una familia hermosa. Bueno, una de las cosas que quiero mencionar es que 1 de cada 4 niños vive sin un papá. Eso es una gran cantidad y tristemente se ve la diferencia, se nota cuando un niño no tiene un padre. Yo tuve la fortuna de trabajar en una escuela de preescolar, y pues todas estas estadísticas yo las vi en persona, las he visto, y para mí es muy importante el que mi hijo crezca con un padre, y le doy gracias a Dios que mi esposo pone el esfuerzo de estar allí, porque también es importante. Miren, hay familias que también tienen el padre allí en casa, pero la otra cosa es que no están realmente activos en el rol como padres. Para que esto funcione, para que haga un efecto bueno en la vida de los hijos, es importante que los padres también traten de llenar el rol completamente, porque si los padres ellos llenan el rol de padre al proveer esa seguridad y esa protección, lo hacen automáticamente, pero hay otras cosas que también son importantes, como la enseñanza, el que un padre le enseña a sus hijos. Eso es otro rol que muchas veces los padres como que se les olvida, algunos padres. Gracias a Dios, pues muchos sí cumplen el rol completamente, pero
el tiempo y ese tiempo de enseñanza con los hijos, entre padre e hijos, es muy importante. Y pues, pues si alguien no tiene un papá, creo que no están exentos de poder tener un papá. Si no tienes ese papá biológico que está allí, tú puedes llenar ese rol con un papá, una figura paterna. Y hay muchos varones ahí que yo sé que yo conozco varones que aman los niños como mi papá. Él es muy natural con los niños y creo que muchas otras personas le dicen papá, aparte de sus hijos. Le dicen papá porque lo admiran y ven en él la figura paterna. Entonces, yo creo que tú puedes adoptar un papá si tú no lo tienes, y sobre todo hay un padre que siempre está disponible, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor rol de padre y Él está allí dispuesto a todo tiempo para hablar con Él y para que Él te enseñe y te dé esa seguridad y esa protección que tú buscas. En Él la puedes encontrar. Y bueno, para concluir esto, mi chiquito ya se quiere venir. Y para terminar, quiero compartir con ustedes esto que escribí, que dice, ¿qué es un padre? ¿Okay? Dice, empieza con un tono un poquito así lento y luego pues si se echan una carcajada está bien. ¿Qué es un padre? Desafortunadamente, nuestra sociedad parece haberlo olvidado y parece querer negar la importancia que tiene para el buen desarrollo de los hijos. Pero aprovechando la ocasión, en este día quiero recordarles qué es un papá. Un papá es el hombre trabajador que se asegura de que nada le falte a su familia. Ese varón que protege y sustenta a su familia, que la ama y la hace sentirse segura. Pero papá es mucho más que eso. El papá es apasionado. Él entrega todo por Dios y su familia. También es apasionado por sus sueños, proyectos y metas. Y sí es mexicano por el fútbol. Papá es un artista, porque si es construir una casa, arreglar un jardín, reconstruir un carro o desarmar una computadora, para él es una obra de arte, de la que siempre se enorgullece en terminar. Y no podemos negar que es un niño de corazón. Le encanta jugar. Cada papá tiene una bodeguita llena de juguetes, desde juguetes que pueden construir cosas o demolerlas, juguetes que hacen música, hasta juguetes para hacer comida. Ustedes me entienden, etcétera, etcétera. Pero papá también es un erudito. Él vuelve sus hobbies en sustento y consigue hacer lo que ama y también cuidar de los suyos. Él es un poeta de piropos amorosos, un orador de discursos sabios, un cómico comediante y hasta narrador omnisciente que te hace creer todo lo que te cuenta. Aún así, uno de sus roles más importantes es el de maestro, y nadie te enseña igual que él, a su manera, aventándote a la práctica. No te preocupes, sobreviviste. Gracias por ser papá. Bueno, ahí termino con esto. Espero que les haya gustado y dedíquenselos a sus papás. Y hay que dar gracias a Dios por los papás y que Dios les bendiga.